Estás viendo Casa de Dios TV, una conexión directa al reino de Dios. Bueno, estamos de regreso en su programa Casa de Dios TV y bueno, hoy estaremos compartiendo el tema acerca de razones para darle al Rey. Quiero comenzar diciéndoles que debemos de quitarnos nosotros esa perspectiva que tenemos muchas veces de Dios, y es que a Dios siempre lo relacionamos con una religión, y déjeme decirle que Dios no está ligada a una religión. Déjeme decirle que lo que el Señor Jesucristo vino es precisamente a libertar a la gente de la opresión de los religiosos, ya que si nosotros nos damos cuenta a través de la Escritura, los que se oponían al mensaje de Jesucristo no eran los pecadores, sino que eran los religiosos. Y déjeme decirle que una de las cosas que nosotros debemos de tomar muy en cuenta es que al Dios que nosotros adoramos, al Dios que nosotros creemos, al Dios al que nosotros bendecimos, tenemos que comenzar a verlo definitivamente como un rey. Por eso la Escritura dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Por tanto, cuando nosotros comencemos a mirar a nuestro Salvador como un rey, nosotros vamos a dignificar su persona, vamos a dignificar su reino, y como tal nosotros también responderemos. Por eso es que el tema de hoy se llama razones para darle al Rey. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que tiene mucho que ver el hecho de que nosotros le demos a Dios, tiene mucho que ver con la condición de nuestro corazón y la perspectiva que nosotros tenemos acerca precisamente de nuestro Salvador. Si nosotros somos personas que creemos en Él, déjeme decirle, tenemos que creer en Él como un rey. Por tanto, a un rey se le adora, a un rey se le venera, a un rey se le obedece, a un rey, déjeme decirle, se le traen también regalos, se le traen ofrendas. Por eso nosotros nos damos cuenta que en todo el desarrollo y la actividad del Antiguo Testamento, Dios demandaba que el pueblo de Israel también trajese cosas para agradar a Dios. Vemos ofrendas, vemos que se le traían al Señor ciertas especies aromáticas, ciertos animalitos para que fuesen sacrificados, y dice la Escritura que en este caso la sangre de los corderos, la sangre que se derramaba, pues llegaba delante de Dios, como ahora sí, como una ofrenda, ¿verdad? Porque eso es lo que realmente pasaba. Entonces, para Dios era muy grato, déjeme decirle, que la gente, el pueblo judío, trajera su ofrenda. Por eso, en este caso también el pueblo cristiano, aquel que dice que cree en el Señor Jesucristo, debe ser una persona que sepa darle a Dios, sepa darle al Señor Jesucristo. Por eso, este tema que tiene que ver con 7 razones para darle al Rey, debe de quitarnos de nosotros esa perspectiva que tenemos de Dios y una religión. Déjeme decirle, Dios no está ligado a una religión. El Señor Jesucristo nos viene a enseñar que Él vino a establecer un reino aquí en la tierra, en el cual nosotros, al creer en Él, hemos sido trasladados también a ese reino. Por eso, mire lo que dice la Escritura. ¿Por qué? La primera razón por la cual nosotros tenemos que darle al Rey, la primera razón por la cual tenemos que venir nosotros delante del Rey y con manos llenas o con algo para presentarle, es porque el protocolo real así lo indica. Mire lo que dice la Escritura en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 20. Ahí la primera razón dice, el protocolo real indica que cuando vamos a ver al Rey debemos llevar algo. Y la Biblia dice, déjeme decirle, en ese capítulo de la Escritura dice lo siguiente, Éxodo 34, 20: pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Por eso déjeme decirle, la Escritura enseña, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Por tanto, déjeme decirle, siempre hay algo que entregarle o que llevarle a Dios. Por eso déjeme decirle que las ofrendas que el Señor pedía para la expiación, para el perdón de pecados, para estar en paz con el Señor, siempre eran proporcional a la condición social
que vivían el pueblo judío. Si el pueblo, o en este caso el pueblo judío tenía los medios, tenía buenos recursos, pues las familias presentaban ofrendas grandes. Si eran personas de bajos recursos económicos, déjeme decirle que presentaban ofrendas según la condición de cada uno de los judíos. Por eso no había pretexto, por eso no había algo que les impidiera llevar en este caso a los judíos pues ofrenda delante de Dios, porque el Señor había estipulado que nadie se presentaría con las manos vacías. Por eso déjeme decirle, cada vez que nosotros vamos a la iglesia, cada vez que vamos a nuestro templo, tenemos que llevar algo. Y déjeme decirle, y no estoy hablando de una ofrenda de nuestra alabanza, no estoy hablando de una ofrenda de nuestro corazón, estoy hablando de una ofrenda física, o sea, literalmente tenemos que presentarnos con algo delante de Dios, porque sabemos que Dios sí nos ha bendecido. Mire, muchas veces nosotros cuando no vemos a Dios como un rey, entonces nosotros hasta hacemos como un acto de negligencia en el hecho de darle a Dios. Por eso hay mucha gente que cuando va a la iglesia, déjeme decirle, nunca piensan realmente en darle a Dios, nunca llevan ya premeditada una ofrenda, o no llevan un pensamiento de darle a Dios. Y si llevan un pensamiento de darle a Dios, pero van muy limitados, déjeme decirle. ¿Por qué? Porque no han alcanzado a entender que van a ver a un rey, y que no debemos de presentarnos con las manos vacías, porque así lo indicaba entonces la palabra de Dios. No debemos de presentarnos con las manos vacías. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que el pueblo de Israel tenía los medios. Hoy en la actualidad Dios conoce también si tenemos o no tenemos, pero déjeme decirle, Dios siempre espera que nosotros le llevemos. Por eso, hablando un poco acerca de las ofrendas y los diezmos, déjeme decirle, por eso el diezmo es proporcional a lo que tú ganas. Por eso alguien que gana, pues mucho, pues también diezma mucho, ¿verdad? Alguien que gana poco, pues también diezma poco. El asunto es aquí de cumplir con el protocolo que nos enseña la bendita palabra de Dios, para que así nosotros podamos también pues ser bendecidos, ¿verdad? No para esperando a recibir más, sino bendecidos en el sentido de que somos obedientes a lo que el Señor establece en su bendita palabra. Por eso déjeme decirle que hay personas que se les hace muy difícil darle a Dios, se les hace muy complicado entregarle a Dios lo que a veces Dios nos está pidiendo, cuando realmente debería de ser un acto muy natural, sabiendo que de Dios viene todo. La palabra del Señor dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Por tanto, amado hermano que me estás mirando, cada vez que vayas a tu templo, a tu iglesia, ahí donde tú te reúnes, no debes de ir con las manos vacías. Recordemos aquella mujer que el Señor Jesucristo, mire, que cuando depositó lo único que tenía, se recuerda, aquella mujer viuda, aquella mujer que entregó lo único que tenía, y que los fariseos habían dado de lo que les sobraba. Mire que si no es importante para nuestro Señor como nuestro Rey el hecho de cuánto damos y cómo damos, porque si ahí nos damos cuenta nosotros, el Señor Jesucristo sí miró la cantidad que depositaron cada uno de los fariseos y la cantidad que depositó la mujer. Por eso esto está escrito en la Biblia, porque para el Señor sí es importante cómo damos y cuánto damos. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, miren, esta mujer dio más que todos, porque ella dio todo lo que tenía, y los fariseos y la gente dio pues de lo que les sobraba. Entonces, si eso está escrito en la palabra de Dios, es porque el Señor nos quiere hacer ahora sí que saber que para Él es importante. Así que recuerde, cada vez que vaya a su iglesia, cada vez que se presente, en este caso a su templo, no debe de ir con las manos vacías. Esta mujer dio todo lo que tenía, pero mire que eso fue digno, porque el Señor Jesucristo dignificó ese acto, o sea, hizo mención de ese acto, y le dijo a los discípulos, de verdad esta mujer
dio más que todos. Entonces déjeme decirle, si es importante lo que damos. Quizás usted sea personas que dicen, de las personas que dicen, no, es que nosotros le damos para nuestro dinero y el pastor se lo gasta en lo que quiere, o el pastor pues tiene. Déjeme decirle, mire, a usted que no le interese lo que el pastor hace con el dinero que usted ofrenda, que usted diezma, usted cumpla con el protocolo real, y déjeme decirle que Dios hará cosas grandes en su vida. El Señor hará, en este caso, pues hacer fluir la bendición sobre su vida, sobre sus finanzas, pero que a usted no le interese, porque es el problema de mucha gente, que mucha gente no da porque lo primero que piensa es que lo está haciendo para un hombre. Pero déjame decirte, no debes de pensar así. Tú tienes que cumplir con lo que el Señor dice, y de ahí deja que Dios haga lo que tenga que hacer con la vida de las personas que en este caso reciben su dinero. Por eso cada uno de los que siembran, de la gente que da, de las gentes que los hombres. Por tanto, sí es importante, amada iglesia, amados hermanos, que nos presentemos delante de Dios con algo y nunca con las manos vacías. Amén. Y bueno, también otro de las cosas, de las razones por la cual tenemos que darle al rey. Mire, la escritura dice en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 1 al 9, lo siguiente. Mire lo que dice la escritura. Oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Pero quiero hacer énfasis acerca de lo que la palabra enseña. Por eso es importante, sí es importante lo que nosotros le damos al rey. Porque déjeme decirle, era una ofensa, en este caso, para un rey, que otro rey lo visitara y que trajese cosas pues que no eran dignas de un rey. Pero si vemos la historia aquí, mire, la reina Saba vino y dignificó, honró el reinado de Salomón y lo dignificó a él como rey. Por eso dice la escritura que le trajo oro, le trajo especies aromáticas, trajo, tantas cosas, dice piedras preciosas. ¿Por qué? Porque la reina Saba sabía que no iba a visitar a cualquier rey. Sabía que Salomón no era cualquier rey. Por eso tenía que dignificarlo con los regalos que le llevaba. ¿Qué quiero decir con esto, amada iglesia? Que de igual manera la Biblia dice que Él es el rey, y que nosotros aquí, Él nos ha constituido reyes y sacerdotes. Por tanto, si tú eres de las personas que dices que eres un rey, que eres un hijo de Dios, que eres alguien al que Dios constituyó rey y sacerdote, pues de la misma manera debes también tú de dignificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque estamos entre reyes. Déjeme decirle, Él es el rey grande, Él es el rey mayor, y nosotros somos los reyes aquí en la tierra que Él estableció para desarrollar un ministerio y para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Por tanto, debemos nosotros de dignificar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, déjeme decirle, no podemos llegar, aparte de que no podemos llegar con las manos vacías, no podemos llegar con cualquier cosa, déjeme decirle. Por eso hay tanta pobreza en el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que, mire, mejor compramos otras cosas, mejor invertimos y gastamos el dinero en otras cosas, pero nunca, déjeme decirle, le damos al Señor y lo dignificamos como un rey. La mayoría de la gente, cuando pasa a depositar una ofrenda, déjeme decirle, siempre avienta las moneditas, los pesos, los 5 pesos, los 3 pesos, los 10 pesos, y déjeme decirle, eso ni te dignifica a ti, ni dignificas al rey. Porque al rey, déjeme decirle, lo tienes que honrar, porque ese era un trato entre reyes, ese era, un protocolo entre reyes, eso era algo de honra y de dignidad entre reyes. Por eso la reina Saba, cuando supo de Salomón, ella hizo cargar los camellos de oro, de piedras preciosas, de especies aromáticas, porque seguramente Saba decía, voy a ver a un gran rey. De la misma manera, amada iglesia, así nosotros tenemos que hacer. Si ciertamente podríamos entrar en la tipología y podríamos representar, en este caso, a la reina Saba como la iglesia que va a visitar al rey
en este caso al Rey Jesucristo, ¿verdad? Pero déjeme decirle que nuestros regalos sí son importantes. ¿Qué le llevamos al Señor? Mi pregunta es, ¿qué le llevas tú al Señor cada vez que vas a verlo ahí o que vas a adorarle ahí al lugar donde tú te reúnes? ¿Qué le llevas? Las moneditas que muchas veces nos dan ahí en la Soriana, que ya ni las ocupamos, las moneditas de 50 centavos, los pesos, o sea, ¿qué le llevamos a Dios? Porque déjame decirte que la reina Saba, por lo que yo veo, se tomó el tiempo, déjeme decirle, tuvo la precaución de cargar, de que sus camellos fueran cargados de, en este caso, de tanto oro y tantas especies aromáticas y perlas preciosas, piedras preciosas. O sea, esto quiere decir que la reina Saba sí se tomó el tiempo para poder, en este caso, llevarle a Salomón un regalo digno. Yo te hago una pregunta, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando vamos a ver al rey? Pensamos realmente y decimos, esta ofrenda que yo llevo, este regalo que yo le llevo a mi padre, a mi rey, es especial porque la he apartado desde hace 4 o 5 días. He apartado esta ofrenda para mi Señor porque hoy quiero dignificarlo como mi rey. Si lo haces, qué bueno, y si no, tenemos que empezar a hacerlo. Yo sé, amada iglesia, amado hermano que me ve, que no todos tenemos el dinero y la cantidad es como para estarla regalando, pero déjame decirte, haz el esfuerzo, mira, haz el esfuerzo de dignificar a nuestro Rey, a nuestro Señor Jesucristo y su reinado, y ten por seguro, déjame decirte, que mi Padre Celestial no te dejará, porque Dios honra a los que le honran, y si tú le honras con tu ofrenda y tu diezmo, déjame decirte, Él también te honrará a ti. Así que si estamos hablando entre reyes, pues hay que dignificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Así que no te vayas, vamos a una pausa y regresamos. Recuerda, estás en tu programa Casa de Dios TV, tu servidor el apóstol Ricardo Mendoza Pastrana.